Estoy en comunicación con mi amigo, el ex congresista de la República del Perú, Walter Ascona Calderón. Walter, muchas gracias por hacer esta entrevista, muy amable como siempre. Buenas noches, Juan. Siempre es importante tener un espacio, un escenario desde afuera. En este caso estamos hablando de Buenos Aires, a pesar de que en el mundo se tiene presente lo que está sucediendo en nuestro país. Uno de los grandes problemas que tiene el Perú, que muy pocos medios lo tratan, es la falta de experiencia política de las autoridades. Recordemos que la señora Boluarte asumió sus funciones de presidente de la República en el mes de diciembre y los actuales gobernadores regionales y alcaldes asumieron hace muy pocos días, los primeros días de enero. ¿Cómo se puede resolver la crisis con políticos que tienen muy poco tiempo en el cargo y muchos de ellos tienen también poca experiencia? Bueno, es muy cierto, ¿no? Tenemos una crisis que se agudizó en este gobierno, muy triste, muy complejo y sobre todo muy confrontado. Tenemos una confrontación que decirle que hay una salida, podríamos decir que simplemente hoy hay dos, o ganan uno o gana el otro, cuando eso no es la salida. Aquí la salida es el diálogo, el hecho de comportarnos como una sociedad civilizada y que más allá de no encontrar articulaciones, pues tiene que darse porque si bien es cierto, los gobernadores que recién han asumido, los municipios, los gobiernos locales, lo mismo hace, estamos hablando del 1 de enero, 2 semanas atrás. Sin embargo, ya tienen pronunciamiento. Hay reuniones en Lima convocadas precisamente por el Ejecutivo, todos los gobernadores del territorio nacional, y ya tienen un pronunciamiento donde le piden que se vaya Dina Boluarte. Entonces, esto profundiza más, así como los gestos que tuvo la señora Dina Boluarte cuando asume la presidencia de la República. Ella habló sin tener una mirada más allá que lo tienen los políticos. Nosotros no podemos estar mirando el día, siempre se mira qué va a pasar mañana pasado, y la señora simplemente miraba en ese momento y habló, quien creyera una cosa tan sencilla, pero que tiene que ver mucho. Habló sobre su mandato hasta el 26. La Constitución establece un mandato hasta ese año, pero también es cierto que hay una realidad distinta y vivimos lo que conocemos hoy en nuestro país, una confrontación nunca antes vista. Somos un país que tiene pues eh, al igual que todos, pero creo que aquí se profundiza y ahí está una respuesta de un pueblo olvidado, ¿no? Un pueblo olvidado que viene a ser la parte alta andina y la propia selva. Y creo que en el sur, más allá de la riqueza que existen a través de la minería, principalmente, siguen siendo postergados y tenemos una reacción, pero la reacción o la represión también del gobierno que nos ha llamado la atención poderosamente. Hay formas, y hemos puesto como ejemplo, creo que el mundo ha puesto como ejemplo lo que ha pasado en el propio Estados Unidos, ¿no? Hace poco en Brasil, ni un muerto, ¿no? En Colombia, ni un muerto, y en el Perú estamos hablando de fallecidos más allá del número de 40. Y eso lo que hace es enardecer más aún este, a, a la comunidad, a la ciudadanía, y no tenemos agenda. No hay una agenda para poder, desde el legislativo, desde el ejecutivo, comenzar a desarrollarlo. Es una Walter, pena, ¿cuánto sinceramente. pesa que la presidenta Boluarte no tenga bancada propia en el Congreso? Porque los compañeros de ella hoy son sus opositores, los de Perú Libre. ¿Cuánto puede Mucho, influir a la hora de gobernar? mucho, mi estimado Juan. ¿Quién no conoce, para hablar de esta comunidad de América Latina, se necesita un Congreso que tenga y que dé un respaldo, que en todo caso, más que respaldo, que tenga un equilibrio en el ejercicio de poder para poder gobernar? Entonces, ya viene de atrás, ¿no? PPK no tuvo una mayoría parlamentaria, ¿no? El propio Vizcarra, que tampoco tuvo bancada, ¿no? El Castillo, lo propio, no tenía una bancada y consecuentemente hoy tampoco, ¿no?
Entonces es necesario y creo que pasa por allí hacer los cambios en las reglas de las elecciones que se avecinan. Puede ser este año, puede ser el otro año, pero hay que cambiar. Y una de las cosas para cambiar y garantizar tener un Congreso que tenga pues el equilibrio es precisamente que pasen a una segunda vuelta los cuatro primeros candidatos y no dos como tradicionalmente lo conocemos y que los congresistas sean elegidos en la segunda vuelta para de esa manera garantizar quien pueda salir de gobierno pueda tener un respaldo en el Congreso y de esa manera el control sería mucho más equitativo. En este caso, tú que fuiste parlamentario, ¿estás de acuerdo con que el Perú vuelva a tener dos cámaras, que se vuelva a instaurar el Senado de la Nación? En la inmediatez no, pero creo que sí es necesario. Pero hoy, como están las cosas, es importante, si bien es cierto, tener un gobierno nuevo, tener un Congreso nuevo, pero tampoco tener más de lo mismo o de repente peor. Vamos nuevamente al cambio de las reglas básicas para tener lo contrario. La doble cámara es importante porque hoy quien está haciendo la función de la Cámara mayor, digamos, la de senadores, es el Tribunal Constitucional. Es más, las leyes se aprueban en el Congreso, una vez aprobadas no pasa ni un minuto, y se pide, ¿no? Se pide, se solicita como una cuestión de pedir la exoneración de la segunda votación, ¿no? Entonces, todos aprueban y se exonera la segunda votación y aprobado. Entonces, no hay un debate, no hay que un proceso a través de una ley que pueda ser sometida, discutida, analizada. Entonces, y si es aprobada, se va al Ejecutivo y el Ejecutivo lo eleva al Tribunal Constitucional y ahí duerme el sueño de los justos. Por eso es importante la Cámara de Senadores, pero lamentablemente hoy no estamos en las condiciones para poder elegir tal cual correspondería, como lo quieren. Casi la En un mayoría de los países de América hipotético Latina. escenario de que hay elecciones este año, que dicen que técnicamente se puede hacer, ¿quiénes saldrían más beneficiados? ¿Los partidos o las agrupaciones de izquierda o los de derecha? Porque parecería que la izquierda está más organizada, sobre todo con candidatos como Vizcarra, como Antauro, y por el otro lado no se saben quiénes van a postular. Mira, yo vengo de tener una función dirigencial sindical en la década del 80, alcalde distrital aquí en el departamento de Moquegua, en el sur del Perú, 3 periodos como Izquierda Unida. Si bien es cierto, he estado en APP, que es un partido conservador al cual renuncié en pleno ejercicio, pero la izquierda está postergada. Sinceramente es mi apreciación, como que también los partidos políticos fueron desarticulados, golpeados, y lo que corresponde es apoyar a que los partidos políticos comiencen a fortalecerse en nuestro país. Es importante que exista la democracia, pero también es importante que las instituciones, como los partidos políticos, comiencen a tener verdaderamente militancia con ideales. Eso como regla general, porque si no, y sucede en nuestro país, tenemos partidos políticos que corresponden a una cúpula de una familia, un grupo de amigos, un club de amigos, ¿no? Entonces, eso no responde a las expectativas, puede ser legal, pero no es legítimo. Y esa es una de las crisis que vivimos en nuestro país. Está bien la crítica que haces a los partidos políticos, a la cual yo adhiero, pero en líneas generales, ¿piensas que el ciudadano peruano le interesa participar en política? Porque se escuchan muchas quejas, pero muy poco interés en participar. Y la política, para bien o para mal, los afecta a ellos. ¿Cómo puede hacer el peruano de pasar de la crítica a la acción? Siempre y cuando de una Bueno, manera pacífica, por supuesto. claro, la política es una ciencia en principio, ¿no? Pero ha sido tan desacreditada en nuestro país
ya no vamos a voltear por lo que ha sucedido. Es importante que se toque esto en las universidades, en los centros de estudio superior, pero se ha perdido credibilidad. Pero no debemos quedarnos ahí. Debemos comenzar a motivarnos, a buscar que esos escenarios, esos espacios tengan que comenzar a recuperar su posición. Hoy la gente critica a la clase política en general. Tal es el extremo que en estos momentos, después de haber crecido tanto, hemos llegado que tan solamente el 9% cree en el poder legislativo en el Perú, ¿no? En el poder ejecutivo, no tanto, pero igual. Estamos hablando por encima de entre el 65 a 70% que tampoco le tiene credibilidad al gobierno central, es decir, al ejecutivo. Los gobiernos locales, regionales, igual están siendo vapuleados. Y si nos vamos a un tema principal, que si bien es cierto es en América Latina, en nuestro país, 2019, 21.000 millones de soles se han perdido en corrupción. El 20 ha crecido, hemos llegado al año 22 con 25.000 millones de soles, ¿no? El dólar, para hacer una equivalencia, está en el 3.9 sol por un dólar, ¿no? Es bastante plata y si hablamos, es que nuestro presupuesto está un poquito más de 200.000 millones. O sea, cantidad de plata se ve en corrupción. Y por eso todas esas cosas la ciudadanía no cree, habla mal de la clase política. Entonces comenzamos a trabajar, hay que comenzar a trabajar los partidos de derecha, los partidos de centro, los partidos de izquierda, a recuperar la credibilidad y eso se hace con gestos, con acciones. Lo que está sucediendo ahora nos aísla más, es confrontación, son odios, resentimientos, olvido, pero tenemos que encontrar una fórmula, cómo poder salir adelante. Somos un país, somos América Latina muy importante, muy ricos, tenemos riqueza y creo que aquí hay que buscar también la otra parte. Al empresariado es importante la inversión para cualquier parte, pero esa inversión foránea tiene que poner las barbas en remojo. Hay reglas que tienen que cambiar y muchas veces no las pone. Las deudas que tienen las grandes empresas con el Estado peruano. Entonces, por eso, es una, no suerte, este es un trabajo de todo. No podemos aquí decir la izquierda, el centro, la derecha. Rechazar todo tipo de acción que no corresponde a la democracia, a los vándalos, gente mal vivir, gente lumpen. Entonces, prácticas equivocadas, eso hay que condenar, hay que rechazar, hay que denunciar. Por lo demás, creo que el gobierno, quienes estén en el gobierno, preocúpense de nuestra sierra, de nuestros quechua, de nuestros aymaras. Eh, hay mucha diferencia. Creo que aquí lo que ha demostrado en el sur nuestra gente y es trabajo. Creo que ellos son muy trabajadores, hábiles, tienen mucha destreza. Lo que pasa es que hay que apoyar a todas estas comunidades que tenemos en la Sierra Central y la comunidad andina en la parte del sur del Perú. Muchísimas gracias, Walter. Que vive el Perú. Que vive el Perú, Juancito. Gracias. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.